Felipe, ¿cuál ha sido el principal aporte de la masonería a nivel histórico, no? Bueno, es bastante complejo hablar de un aporte de la masonería porque habría que hablar de masonerías. Como ya se ha dicho acá, está la masonería anglosajona, británica fundamentalmente, está la masonería francesa. Y en América Latina está la masonería, como se le llama, latina, que tiene una característica que la diferencia de la anglosajona, que es el laicismo. Es decir, si hay un discurso que atraviesa todo el siglo XIX y una parte importante del siglo XX, es el discurso laicista. Es decir, si hubiese que buscar un punto donde la masonería efectivamente aportó en América Latina un debate, fue la separación de Iglesia y Estado. Es decir, ahí la masonería, esa fue una bandera en América Latina más o menos generalizada. Y eso significó una pugna, me imagino, potente con la Iglesia. Una pugna que venía del siglo XVIII, es decir, la primera condena, la primera excomunión papal data de 1737. Después hay otra en 1753, hay otra en 1821, otra en 1824. Y ahí se sienta la base del antimasonismo católico. En el siglo XVIII, no obstante, investigadores han contado hasta 2000 sacerdotes en Europa. Si las condenas papales, hasta antes de la Revolución Francesa, no tenían efecto. Si la masonería estaba poblada por sacerdotes. Ahora, luego de la Revolución Francesa, ahí efectivamente se da un giro, entre otras cosas, la disolución de la Compañía de Jesús, la Revolución Francesa, ahí posteriormente se empieza a contraer la presencia de sacerdotes católicos, sobre todo en la Europa continental, porque piensa tú que en Inglaterra más bien la masonería es del ámbito protestante. Y ya con las revoluciones, con la independencia, ahí efectivamente se hace una separación que es radical. Separación que se va acrecentando con el tiempo. El hito más importante del siglo XIX es la unificación italiana, donde ahí efectivamente el Papa Pío IX comienza una guerra contra la masonería que va increciendo con León XIII después. León XIII promulga 240 cartas pastorales contra la masonería. 240. Esto se incrementa hasta la Primera Guerra Mundial y posteriormente hay una especie de paz armada hasta 1983, que es cuando Ratzinger por última vez ratifica la condena del Vaticano y dice que es incompatible, según la teología, ser masón y ser católico. Increíble, Cristóbal. ¿Y en Chile cuáles fueron las principales pugnas que tuvo que enfrentar la masonería? Partiendo por Diego Portales, ¿no? O sea, no, a ver, yo estoy de acuerdo con Felipe en que quizá el tema del laicismo es radicalmente importante acá, o sea, bisagra, ¿no? Yo, eso sí, le quiero hacer una precisión a Felipe en todo caso. Claro, lo que dice Papa Benedicto XVI es posterior a la promulgación del 83 del Código de Derecho Canónico. Entonces el Código de Derecho Canónico no dice nada al respecto. El código anterior, que es el Código del 17, condenaba con excomunión inmediata. 25. Claro, que condenaba con excomunión inmediata a quienes profesasen la doctrina masónica. O sea, lo que se llama excomunión lata sentencia. Entonces, como desapareció del Código del 83, dijo, entonces la Iglesia Católica ha tomado una nueva posición respecto al tema de la masonería y ahora, bueno, si uno es católico podría ser perfectamente masón. Y de ahí viene, creo que 10 años después, cuando en esa época Monseñor Ratzinger era el prefecto de la doctrina de la fe de la Iglesia, señala perfectamente, señala que efectivamente existe una incompatibilidad también, como lo señaló Felipe, pero ahí se cambia la terminología, porque dice que el católico estaría en pecado grave y por lo tanto no puede comulgar, que no es lo mismo que estar excomunicado, o sea, que tener excomulgado. A ver, pero espérate, entonces, para la Iglesia Católica ser masón era un pecado grave. Sí, ahora es un pecado grave. Antes era algo más que eso. Un pecado mortal. Claro, un pecado mortal. Pum para afuera, digamos. Claro. Lo que pasa, entonces, pero efectivamente tú tienes ahí una posición que no es favorable a la masonería, como bien señalaba Felipe, que no solamente lo tiene la Iglesia Católica, en el mundo musulmán los masones son perseguidos. Piensa tú, por ejemplo, en Pakistán les han confiscado todo lo que han tenido, los templos, le han confiscado los bienes, etcétera. De hecho, la intolerancia con los masones es mucho más grande. La ortodoxia, por ejemplo, también tiene una posición bastante dura respecto a la masonería, tanto así que los consideran gente peligrosa. Y los enemigos más grandes que tiene la masonería son los grupos protestantes, porque por ejemplo, ¿por qué la Iglesia Católica se opone a la masonería? Porque los consideran deístas y porque finalmente los ven como un tipo de competencia, ¿no? De hecho, lo ha señalado la misma Iglesia a través de las cartas pastorales que señalaba Felipe. Pero ¿por qué los grupos protestantes
detestan la masonería porque los consideran satanistas, luciferinos, que finalmente están, que practican artes ocultas, brujería, o sea, entran en el ámbito del vudú, ¿me entiendes? Y eso es una posición aún más radical. Manuel, ¿qué explica este enfrentamiento de las distintas iglesias con la masonería? Bueno, yo no diría que son las distintas iglesias las que atacan la masonería, sino que son pequeños grupos al interior de distintas corrientes de las religiones que atacan a la masonería, los integristas fundamentalmente. En el caso de Chile, el fundador del protestantismo chileno, David Trumbull, era pastor protestante y era masón, y así sucesivamente a lo largo de la historia de Chile. Ahora, la masonería norteamericana, por ejemplo, está llena de pastores protestantes. O sea, hay una gran comunión entre el protestantismo y la masonería.